Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. El reparto de la película Smart incluye nombres de éxito, entre ellos Kerem Bürsin. El reparto de la película incluye nombres importantes como Melis Sesen, Güven Kras, Melissa Dongel, Erkan Kolsak Kostendil y Ahmet Mumtaz Taylan. Si bien este fuerte elenco destaca como uno de los elementos que aumentan la calidad de la película, la actuación de cada actor también se convirtió en uno de los factores que enriquecieron la película. Sin embargo, la película Smart, protagonizada por Kerem Bürsin, no pudo lograr los resultados de taquilla esperados en Turquía y fue una decepción. Sin embargo, la película logró obtener una calificación aprobatoria del público en Rusia, donde se proyectó en más de 2000 cines. Kerem Bürsin, quien recientemente saltó a la fama por su relación con la nieta de Sakshank, Melissa Tapan, no pudo lograr la felicidad que encontró en el amor en su vida empresarial. Kerem Bürsin quedó muy decepcionado cuando su película Smart, en la que interpretó el papel principal, no logró reunir ni siquiera a 30.000 personas en su presentación en cines de Turquía. Sin embargo, la película de Kerem Bürsin Smart atrajo gran atención en Rusia. Kerem Bürsin, que se ha convertido en una de las estrellas brillantes de la televisión turca en los últimos años, ha participado en muchos proyectos a lo largo de su carrera como actor. Bürsin, que alcanzó un amplio público especialmente con la serie de televisión Sensalkam, también comenzó a asumir papeles protagónicos en ambiciosas producciones en la gran pantalla. Sin embargo, la película Smart, en la que interpretó el papel principal, y que se estrenó en Turquía con gran expectación, fue una gran decepción ya que no logró el éxito esperado en taquilla. A pesar de ello, el éxito internacional de la película generó comentarios positivos, especialmente entre el público ruso. Por favor mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra noticia tan esperada. Smart, protagonizada por Kerem Bürsin, se estrenó en los cines de Turquía en 2024. La película tenía grandes esperanzas de ser un éxito de taquilla, aprovechando la popularidad del joven actor. Si bien la película atrajo la atención por el gran talento actoral de Bürsin y la alta calidad de producción, también pretendía atraer el interés del público joven con su guión y sus temáticas. Sin embargo, contrariamente a las expectativas, la película fue una gran decepción durante su estreno en cines en Turquía. A pesar de generar inicialmente una enorme cantidad de expectativa con una intensa cobertura mediática y compartición en las redes sociales, la película solo llegó a 30.000 espectadores, superando ampliamente sus objetivos de taquilla. Esta situación causó una gran decepción, especialmente para los fanáticos de Kerem Bürsin y los expertos de la industria cinematográfica. En este periodo en el que la competencia en el sector cinematográfico de Turquía está aumentando, y los hábitos de la audiencia están cambiando rápidamente, el hecho de que la película Smart no lograra el éxito esperado provocó diversos comentarios por parte de algunos críticos sobre la película y la elección de los actores. Smart, que no cumplió con las expectativas en taquilla en Turquía, curiosamente atrajo gran atención en el extranjero, especialmente en Rusia. La película se estrenó en más de 2000 cines en Rusia, donde fue recibida positivamente por el público. A medida que el mercado cinematográfico de Rusia se ha convertido en un área en crecimiento en los últimos años, el interés en las producciones turcas también ha aumentado. La popularidad de Kerem Bürsin también se hizo sentir aquí, y su película Smart fue muy popular entre el público ruso. Se puede decir que el éxito de taquilla en Rusia demuestra una vez más el impacto internacional del cine turco, y el reconocimiento mundial de los actores turcos. Aunque Smart, protagonizada por Kerem Bürsin, no recibió la atención esperada en Turquía, logró un gráfico de éxito diferente cuando se encontró con una cultura y audiencia diferentes.
Esta situación puede considerarse un paso importante en el proceso de globalización del cine turco, y tiene el potencial de ser un nuevo punto de inflexión en la carrera de Kerem Bürsin. Kerem Bürsin, que recientemente ha llamado la atención con su vida privada, ha salido a la luz con frecuencia por su estrecha amistad con Melisa Tapan, la nieta del famoso empresario Saksbank. Si bien su relación con Melisa Tapan recibió amplia cobertura en el mundo de las revistas, las cuentas de redes sociales de Bürsin también ganaron una base significativa de seguidores durante este periodo. La felicidad de Bürsin en su vida amorosa también afectó su carrera en la industria cinematográfica. Sin embargo, se puede decir que el fracaso de la película Smart en la taquilla en Turquía es un ejemplo de la mala suerte del actor en su vida empresarial. Después de su fallido desempeño en taquilla en Turquía, su éxito en el extranjero condujo a un aumento significativo tanto de su carrera actoral como de su valor de marca. Aunque la película Smart, protagonizada por Kerem Bürsin, no cumplió con las expectativas en Turquía, su éxito a nivel internacional es una indicación de que el cine turco atraerá más atención en todo el mundo. El éxito de la película en Rusia, después de su fracaso en Turquía, muestra cómo las producciones turcas pueden recibir diferentes respuestas en distintas culturas. También crea una señal esperanzadora sobre el futuro de la carrera de Kerem Bürsin. El éxito, especialmente en un mercado grande como el ruso, podría crear nuevas oportunidades en la carrera del joven jugador. Los altibajos que atravesó Kerem Bürsin con su película Smart constituyen un ejemplo importante para comprender el desarrollo del cine turco a nivel internacional, y cómo este condiciona las trayectorias profesionales de los actores. La película, que se proyectó en más de 2000 salas, fue apreciada por el público ruso. El proyecto también están incluidos Melis Sezen, Güven Kras, Melisa Dongel, Erkan Kolsak Kostendil y Ahmet Mumtaz Taylan. La película no cumplió las expectativas, y recaudó 5,5 millones de liras en Turquía. Kerem Bürsin, uno de los nombres más queridos de la televisión turca, continúa emprendiendo proyectos ambiciosos en el mundo del cine. Bürsin, cuya última aparición ante el público fue en la película Smart, en la que interpretó el papel principal, se mostró decepcionada con el rendimiento de taquilla de la producción, que se estrenó con grandes expectativas. Sin embargo, el fracaso de la película en conseguir el éxito de taquilla esperado en Turquía se convirtió en una historia diferente en el ámbito internacional, y recibió comentarios positivos, especialmente en Rusia. La película Smart, protagonizada por Kerem Bürsin, fue esperada con gran interés en Turquía. Sin embargo, la película no logró un gran éxito de taquilla tras su estreno. La película no logró atraer la atención del público cinematográfico en Turquía, y solo recaudó 5,5 millones de TL. Esta cifra quedó muy por debajo de las expectativas, sobre todo teniendo en cuenta la popularidad del actor principal, y el elevado presupuesto publicitario de la película. Su desempeño en taquilla en Turquía llevó a muchos críticos a hacer comentarios diversos sobre el guión de la película y la calidad de la producción. Kerem Bürsin, como actor querido especialmente por el público joven, tiene una importante responsabilidad con el papel protagonista de la película. Sin embargo, algunos críticos señalaron que el guión, y la trama de la película, y las actuaciones de los actores a veces no se complementaban entre sí y, por lo tanto, el público no podía conectarse completamente con la película. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.